Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y en esta ocasión vamos a ver un vídeo sobre Unity y cómo utilizar el componente Rigid Body para mover nuestro personaje. Concretamente vamos a utilizar el método AddForce para añadirle fuerzas a nuestros objetos que terminen moviéndolos. Y bueno, lo que tenemos aquí es simplemente una escena en la cual tengo un personaje con un componente Rigid Body y un Collider y un suelo con un Box Collider para que los Box Colliders son para que los objetos puedan colisionar entre sí y el Rigid Body para que este objeto, que es el objeto que quiero que sea dinámico, el que se mueva, pues le afecte la gravedad. Como veis, cuando lanzo un play, pues el objeto va a moverse, va a caer y hasta que choca contra el suelo, ¿vale? Recordar que para que se produzca cualquier tipo de colisión necesitamos al menos un rigid body en el objeto dinámico y un collider en cada uno de los objetos que van a formar parte de la colisión. Llegas a este punto, lo único que voy a hacer es añadirle un componente que voy a llamar Player Movement Add Force, un nombre súper largo y que no usaría normalmente, pero que es bastante descriptivo para este vídeo, ¿vale? Entonces le voy a dar crear nuevo script, se va a generar el script por defecto se va a crear en el panel de proyectos en la carpeta Assets, ¿vale? Y si vengo aquí lo encuentro, lo voy a mover a mi carpeta de scripts para que todos mis scripts de este proyecto estén juntos. Y cuando termine de compilar Unity, porque cada vez que movéis archivos tiene que compilar, simplemente haré doble clic aquí para abrir el script, ¿vale? Si habéis visto vídeos anteriores, más o menos sabréis cómo funciona esto, pero voy a necesitar una serie de variables que voy a utilizar en mi proyecto, ¿vale? La primera será una variable flotante, es decir, un valor decimal, que va a contener la dirección en la cual voy a mover mi personaje, si es tanto a la izquierda como hacia la derecha, ¿vale? La siguiente flotante que voy a necesitar simplemente va a ser la velocidad a la que yo quiero que se mueva, ¿vale? Bueno, ya que aquí estamos trabajando con add force, voy a llamarle fuerza, que es la fuerza con la que yo quiero que se mueva el personaje, ¿vale? Y finalmente vamos a tener que tener una referencia al componente Rigid Body por una cuestión simplemente de que quede un poquito más ordenadito y más organizado nuestro script, que básicamente es un public Rigid Body 2D, que voy a llamar simplemente RB como abreviatura de Rigid Body. Y a ver, esto me voy, aunque se puede quedar así, voy a ponerlo en 3 líneas para que quede más bonito. Esto me va a generar, cuando le dé a guardar en Unity, todos los campos que necesito, ¿vale? Y que debería de rellenar, ¿vale? Por ejemplo, la dirección, que ahora mismo es 0, esto lo vamos a modificar y vamos a cambiar este valor a través de la entrada de usuarios. Seguramente una pulsación de tecla, un gamepad o alguna cosa así. El atributo de fuerza sí que es la fuerza con la que queremos que se mueva nuestro personaje, ¿vale? Yo le voy a poner de momento 5, entendido ese 5 como 5 kilos de fuerza, que moveremos con 5 kilos de fuerza nuestro objeto. Acordaros que el Rigid Body por defecto tiene un atributo que se llama masa, que especifica el peso de los objetos, que si no tocamos nada sería 1 kilo de peso. Entonces este atributo es bastante importante para controlar cuánto se mueve un objeto cuando choca contra otro, ¿vale? El más pesado será el que menos se mueva, ¿vale? También es importante que sepáis que tenemos el atributo linear drag, que es la resistencia que hace el suelo contra el objeto, ¿vale? Que para frenar los objetos también es importante. En otro vídeo veíamos que podíamos rellenar este atributo por código a través de getComponent. En este caso simplemente voy a seleccionar el componente directamente y lo voy a arrastrar para que cuando yo en este script escriba RB realmente esté haciendo referencia a este rigid body que veis aquí, ¿vale? Entonces, me faltaría, como os he dicho, por un lado, controlar el input del jugador y por otro lado, aplicar la fuerza correspondiente, ¿vale? Estos son comentarios simplemente para que vayáis viendo un poquito de cómo voy a hacer esto. El input del jugador, lo más recomendable es tenerlo siempre en un update, ¿vale? Entonces, en el update simplemente le voy a decir que la variable dirección sea igual a las entradas que tiene disponibles el usuario
un axis, por ejemplo. Un axis es un elemento que viene dentro de Unity, creado ya por Unity, que lo encontráis en editar, Project Settings, Input Manager, y aquí tenéis los axes, ¿vale? Que por defecto tenemos 30 axes. Podríamos crear más simplemente subiendo este número, que se va a duplicar el último que tengamos aquí, o quitarlos, que no tiene mucho sentido, pero bueno, podéis manipularlos, incluso podríais cambiarle los nombres con los que vienen por defecto. Algo que he de reconocer que yo no recomendaría, ¿vale? A mí lo que me interesa es que, por ejemplo, tenemos este horizontal, igual que tenemos este de aquí abajo, y este de aquí arriba controla las flechas izquierda y derecha, las teclas A y D del teclado. Pero también, ya que este se llama exactamente igual, con este controlamos el axis del joystick X. Es decir, en los gamepad, estos que llevan palanquitas y demás, pues el izquierda y derecha de esa palanquita, ¿vale? Entonces, como se llaman igual, significa que básicamente si yo aquí especifico ese nombre, que en este caso es horizontal, estoy haciendo referencia a ambos. Es decir, estoy haciendo referencia tanto a las pulsaciones de tecla izquierda-derecha como en el gamepad izquierda-derecha. Con lo cual esto es muy versátil y por eso está ahí, ¿vale? Entonces, esto sería una forma sencilla de controlar la pulsación de las flechas izquierda-derecha y se almacenará en dirección, ¿vale? Porque le estoy diciendo que dirección sea igual a lo que pase con este axis en cada fotograma, ¿vale? Si pruebo esto, voy a cerrar un momentito esta ventana, veréis que dirección, cuando no pulso ninguna tecla, es 0, y cuando pulso la A o la flecha izquierda progresivamente se va a convertir en un -1, cuando lo suelto vuelve a 0, y si pulso la flecha contraria se convierte en 1, ¿vale? La idea general con esto es básicamente que cuando sea 0 multiplique la fuerza por la dirección, con lo cual será 5 por 0 igual a 0. Cuando tenga un valor y por lo tanto no se moverá porque se aplicará una fuerza de 0. Y cuando dirección sea 1, al multiplicar fuerza 5 por 1 dará 5. Y cuando sea -1, al multiplicar 5 por -1 dará -5. Con lo cual aplicará la fuerza en el sentido contrario, ¿vale? Esa es la idea general de este sistema. ¿Cómo lo aplicamos? Como estamos trabajando con el motor de físicas, acordaros que cuando trabajemos con el motor de físicas, lo mejor es utilizar Fixed Update en lugar de Update, ¿vale? Y aquí lo único que voy a hacer es decirle que al rigid body, punto, le voy a añadir una fuerza y especificar la fuerza que le voy a añadir, ¿vale? Esa fuerza va dentro del paréntesis. Si me pongo con el ratón aquí encima, cuando esté subrayado, veréis que me está diciendo que aquí tengo que meter un vector 2, ¿vale? Un vector 2, ya que no tengo aquí creado ningún vector 2, lo tengo que crear aquí dentro, ¿vale? Eso podría hacerlo con new vector 2 y entre paréntesis ponerle ese vector, que en este caso, voy a rellenarlo así, el primer valor que ponga en ese nuevo vector 2, como veis, se corresponderá a la fuerza que se está aplicando en el eje X y el segundo a la que se está aplicando en el eje Y. Como yo quiero mover izquierda a derecha, no quiero aplicar nada en el eje Y, con lo cual lo voy a dejar en 0. Y como sí que quiero que cuando yo pulse las teclas se aplique en el eje X, pues lo que quiero que se aplique aquí, por un lado, es la dirección que yo esté pulsando y finalmente quiero que esa dirección se multiplique por la fuerza con la que yo estoy diciendo que se debe de mover ese personaje, ¿vale? Entonces, estos dos son estas dos variables que he puesto ahí, ¿vale? Si pruebo esto, no sé si le he dado a guardar, ahora lo veremos enseguida. Veis que se termina moviendo el personaje en una dirección y en la otra, y si suelto veréis que tarda un poquito en frenarse, que es algo muy típico de AdForce, porque se aplica una fuerza que se aplica progresivamente y después se pierde progresivamente. Insisto, podríamos controlar cómo se hace eso modificando tanto la masa como el linear drag o la fuerza que estamos aplicando, ¿vale? Y en principio esto sería todo para este vídeo. Si acaso señalaros que aquí dentro, a continuación de este new vector 2,
simplemente que sepáis que podríamos especificar una cosa que se llama Force Mode 2D, perdón, este de aquí abajo, que en 2D no es muy importante porque solo tenemos dos opciones que son fuerza de impulso. Cuando trabajéis en 3D sí que es importante porque tenéis cuatro opciones, pero bueno, lo veremos llegado el momento. Pero bueno, aquí que sepáis simplemente que Force Mode Force es el valor por defecto. Si no especificáis nada, es lo que se está aplicando. Y la otra opción es Impulse, que vais a ver con la misma fuerza va a generar muchísima más fuerza. El personaje va a salir corriendo muchísimo más fuertemente porque no tiene en cuenta la masa del objeto. ¿Vale? Entonces, ahora lo veréis, que veis, ha salido muchísimo más rápidamente de pantalla porque se está aplicando la fuerza correspondiente sin tener en cuenta su masa. ¿Vale?